Vámonos entonces al siguiente punto, que bueno, justamente tiene que ver con la situación nacional, ¿no? Aparte de esta terrible crisis ambiental, lo que tenemos en el país, y claro, tiene relación, es también la crisis económica y la crisis social y la crisis política. En este caso, bueno, el día de mañana, lunes 16 de septiembre, comienza una ola de bloqueos, marchas, movilizaciones en contra del gobierno, ¿no? Bueno, hay bastante discusión al respecto y sería interesante comenzar con las declaraciones. Bueno, esta movilización centralmente está convocada por los compañeros, los Ponchos Rojos de la Tupac Katari, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz, Tupac Katari. eh, bueno, en general por temas económicos, el tema justamente de la gasolina, el tema de los dólares, el tema de, plantean cosas muy importantes como es la nacionalización de varios sectores de la economía nacional por los problemas que hay. Eh, bueno, consignas, reivindicaciones muy importantes y además la renuncia del presidente, ¿no? Entonces vamos a comentar un poco sobre esto, pero veamos al calor de la unidad que llamaron justamente los ponchos rojos a distintos sectores. Bueno, uno de los sectores más llamativos que se suma a estas medidas de movilización desde mañana es los gremiales, ¿no? Y ahí tenemos una entrevista, una de las declaraciones que hizo el dirigente, un dirigente muy importante de los gremiales. eh, bueno, que vamos a verlo para comentar un poco lo que se viene esta semana y bueno, y el carácter que tiene esto, ¿no? Bueno, ahí tenemos al compañero y lo vamos a escuchar. Como gremial de la ciudad del Alto, repudiamos aquellas marchas que es política a la cabeza de Juan Carlos Huarachi. Cuando están quemándose en la Amazonía, cuando el pueblo boliviano está pasando hambre, no hay circulante, no hay tema de combustible, sigan haciendo fila nuestros compañeros transportistas y hoy en día nos vemos con un mancagasto como Huarachi que va a Plaza Murillo como lagarto está echado con su gente. Por eso, como gremiales, desconocemos a la Central Obrera Boliviana, desconocemos a esa gente del Yuncu que son amazaguatos del gobierno central. Y peor, repudiamos lo que han hecho con nuestros hijos, con nuestros primos, sobrinos, que han ido a pedir la abrogación de leyes, de estas leyes malditas, como esta ley que ha sacado el señor Evo Morales Saima en el 2015, que le da permiso a los señores interculturales talar árboles, quemar la Amazonía, que solamente multa va a tener cuando una hectárea puede quemar 1,30 de bolivianos. Eso nosotros pedimos la inmediata abrogación. No somos vendidos como la COP, no somos vendidos como esos yuncus. Por eso hay que decir a todo el pueblo boliviano, estas leyes, estos decretos que están haciendo daño a todo el pueblo boliviano, los gremiales del Alto y todo el pueblo boliviano, nosotros los rechazamos y repudiamos a estas leyes. Por eso hay que decirse al señor Luis Arce Catacora, ¿sabes qué? Te estás jugando con el pueblo boliviano. Carajo, hay dirigentes vendidos yuncus, pero los salteños no somos. Desde el día lunes van a hacer las medidas de presión con bloqueos de camino con los compañeros Tupac Katari, que ayer hemos tenido reunión en las 20 provincias, como también los gremiales nos van a sumar con movilización porque no hay economía. Pero hay que decir, estas tus malas leyes, malos decretos del señor Evo Morales Saima que sacó en el 2015, cuando Luis Arce Catacora era ministro de Economía. Carajo, esto no va a servir y no va más. No va a tus redes malditas. Y peor, con lo que has metido con bala, con gas a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Carajo, en las calles el día algunos nos vamos a ver. Y vamos a ver si esos maricones policías de mierda van a hacer daño, carajo. Soy Toño Siñani, dirigente gremial, y miedo no tengo, carajo. Y lo peor, que me duele que mientras allá en la Amazonía se está quemando los animales y demás, sus yuncos del gobierno, sus funcionarios públicos están marchando. Y son buenos para proteger la policía de esos vividores maleantes corruptos de la Central Obrera Boliviana. Por eso pido a la unidad
de todo el pueblo boliviano desde el día lunes a movilizarse en todo el territorio boliviano y apoyar a nuestros compañeros de Tupac Katari y decir que estas malas leyes, malos decretos del movimiento al socialismo no es para Bolivia. De esa manera pido la unidad a todo el pueblo boliviano y jamás, jamás nos vamos a rendir ni vender a este gobierno. Gracias. Vamos a estar con los compañeros Tupac Katari, con los compañeros 20 provincias, en las movilizaciones, en los bloqueos de camino. Estamos instruyendo en esas bases que de una vez se accionen y desconozcan a aquellos malos dirigentes que están siendo prebandelistas con este gobierno. Carajo, las bases nos han elegido para defender al pueblo, para defender a nuestras bases, no para ser serviles lucus de este gobierno maldito con aquellos malos dirigentes. Y hay que decir a todos que empiecen a desconocer a sus malos dirigentes y unirse a la petición del pueblo boliviano de que adelante las elecciones del señor Luis Arce Catacora. El bloqueo bien claro lo están pidiendo indefinido los compañeros de Tupac Katari, los compañeros de las 20 provincias y nosotros vamos a apoyar, porque si estamos nosotros sigue en nuestras casas sin comer, sin tener que vender y peor, no vamos a tener que dar a nuestros hijos. De esa manera vamos a apoyar a los compañeros de 20 provincias. Hay que decirle, Evo Morales Ayma es culpa de ese señor que hoy en día existe la licencia. Nosotros como alteños repudiamos a Evo Morales Ayma y que no sea un cara dura de venir a la ciudad del Alto y hacer su campaña. Después de que lo ha jodido Bolivia, lo ha cagado la ciudad del Alto, hoy en día quiere volver a venir. No somos evistas, peor arcistas, porque son la misma basura y hacen daño al pueblo boliviano. Gracias. Bueno, declaraciones muy interesantes de la dirigencia gremial en este caso, eh, de Signani, un dirigente importante de los gremiales. Y claro, esto es muy importante verlo en ese contexto, ¿no? Porque la gran acusación que hace el gobierno a todos los sectores que se están movilizando es de que son gente de Evo Morales, ¿no? Y claro, sectores de la derecha, bueno, después también de los acuerdos tan bonitos y generosos que ha llegado el acuerdo con el empresariado, tampoco se quieren meter mucho en esto, ¿no? Están más preocupados, bueno, por sus temas habituales, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema electoral, el tema del padrón, están haciendo mucho escándalo cuando no cuestionan el principal problema que es la ley de partidos, etcétera, ¿no? Y bueno, y en este caso, y justamente no dicen nada de los problemas centrales de la economía boliviana, la derecha, como este tema de ¿no? la alza de precios, la inflación que ya se está viviendo, el tema de los dólares y que se necesita una política social, ¿no? Al servicio del pueblo trabajador para cambiar eso. Bueno, obviamente no hay voces al respecto de la oposición derechista en el marco de que están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y que incluso más bien están planteando de uno y otro lado que el gobierno directamente haga una devaluación de la moneda y que se deje totalmente de subvencionar los hidrocarburos, ¿no? La subvención hacia el pueblo trabajador, ¿no? Y que, bueno, seguramente que sigan con las subvenciones a la oligarquía, ¿no? Del diésel. Bueno, en ese marco salen estas movilizaciones justamente con mucho sentimiento por parte de distintos sectores de base bueno, encabezadas en este caso por la Tupac Katari, la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz, y en el marco que ellos están viviendo en carne propia todos estos problemas, ¿no? La escasez de gasolina, es muy difícil conseguir gasolina en las provincias, por ejemplo, del Departamento de La Paz. En muchos casos que se la consigue más caro, porque justamente eso pasa cuando hay escasez y la especulación. El gobierno apenas logra garantizar el abastecimiento de las distintas ciudades y con muchas falencias al respecto. Son, bueno, de todos los días cada vez son las filas, que unos días está, otros días no, etcétera, pero de camiones y distintas movilidades, ya sea por gasolina, por diésel. Entonces es una realidad muy fuerte la que se vive, el incremento general de precios de, bueno, de distintos productos, producto justamente de la escasez del dólar, todo lo que el país importa. Entonces, una situación real, ¿no? Se está sintiendo con mucha fuerza. Y es en ese marco que, bueno, tenemos declaraciones de este tipo que no quieren saber nada de Evo Morales, nada de Arce, y que justamente se está movilizando contra esta situación, ¿no? Y que se suma, como bien señalaba el compañero Signani, este tema del medio ambiente, ¿no? Todo lo que ya hablamos, que también es parte de lo que se tiene y parte de esta ola de movilizaciones que se está
que comienza, ¿no? Bueno, desde mañana, 16 de septiembre, en el país, ¿no? Entonces son movilizaciones con plena justicia, que son necesarias y se está dando un marco de unidad popular en el marco de estas movilizaciones y en el marco de, bueno, de esta necesidad de organizarnos y plantear, bueno, nuestra propia respuesta frente a toda esta situación, ¿no? Bueno, ahí es muy importante también este hecho que es anecdótico, que frente a esta ola de movilizaciones que se está dando, anticipándose, si se quiere un poco, sale la Central Obrera Boliviana con esta movilización también a la que señaló Jorge, donde, bueno, salen a defender la democracia, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué democracia, no? ¿Y quién está atentando contra la democracia, etcétera, acá, ¿no? Más aún en el marco de que son movilizaciones populares, ¿no? Y salen a defender esto, entre comillas, lo que diría Huarachi como democracia, que básicamente es el hecho de que su gobierno se mantenga en el poder, ¿no? El gobierno que le ha dado y le sigue dando prórrogas en su cargo de dirigente de la COP, ¿no? Porque las bases ya no tienen congresos, ya no lo eligen, este tipo ya no representa a los trabajadores del país, ¿no? Bueno, pero saca esta movilización que realmente es el colmo de, ¿no? De la hipocresía y el absurdo, ¿no? Y es realmente plenamente falso el tema esto de la democracia, ¿no? Eh, pero profundizando, digamos, un poco en el carácter de las movilizaciones, es importante discutir, ¿no? Esta reivindicación, este planteamiento de que renuncie el presidente, ¿no? Y es ahí donde el gobierno se agarra un poco y dice, bueno, quieren sacarme, quieren que entre Andrónico, que es de Evo Morales, como parte, como cabeza del Senado, entonces ahí eso es importante, ¿no? O sea, no, tampoco se puede permitir eso. Y la mayoría de los que se van a movilizar, es probable que haya alguna gente del MAS ahí, de Evo Morales, metida ahí con seguridad, pero el grueso de la movilización no es gente de Evo Morales, es gente que está cansada de la situación que se está viviendo y que quieren soluciones, ¿no? Y si parte de las soluciones es que se vaya el presidente, bueno, quieren ir, y es correcto ese planteamiento, ¿no? Pero ahí además no solo se tiene que ir el presidente, sino hay que expulsarlos a todos, también a Andrónico, etcétera, y también a cualquier otro posible sucesor para evitar que pasen barbaridades como lo de Áñez, ¿no? Se tienen que ir todos los representantes, ya sea del levismo, del arcismo y de la oposición derechista, de Camachos y Mesas y toda esa porquería de gente que todos tienen acuerdo pleno en que sea el pueblo el que sufra y el que pague la crisis, mientras sus jefes de la oligarquía y de las transnacionales siguen con jugosas ganancias y con garantías de que estas ganancias van a seguir, incluso se van a acrecentar, ¿no? En medio de la crisis. Entonces, ese es el planteamiento, se tienen que ir todos. Y es por ahí donde se tiene que empezar a trabajar. Y además eso implica, entonces, ¿qué? ¿Quién entra? Y ahí entra a ser el tema fundamental, el tema incluso que se plantea con urgencia, pero el tema estratégico es eso, la necesidad de tener una alternativa desde el pueblo trabajador, desde los distintos sectores, desde, bueno, desde los sectores campesinos, obreros, gremiales, de todos los sectores del pueblo trabajador boliviano, que necesitamos tener nuestra propia alternativa que parta de este tipo de temas, ¿no? De no dañar y defender la economía popular y que la crisis la paguen las transnacionales, la oligarquía. Entonces eso es muy importante porque de una u otra forma se llega en el marco de crisis a posiciones comunes en ese sentido, ¿no? Que los trabajadores, el distinto pueblo, todos los sectores populares, no podemos ser quienes paguemos esta crisis. La crisis tiene que pasar pagarla los que se han beneficiado de los tiempos de bonanza y los que se siguen beneficiando hoy en día en medio de la crisis, ¿no? Oligarcas, transnacionales, todo este grupo de terratenientes que están incendiando además nuestro país, entonces ellos son los que tienen que pagar esta crisis y la alternativa tiene que partir de eso. En ese marco es justamente los planteamientos que se hizo en el Congreso del Partido de los Trabajadores. Primero, de plantear es una unidad, una coordinadora nacional en general de defensa de la economía popular y los derechos democráticos, ¿no? De una u otra forma, poco a poco está avanzando esto, no, obviamente independientemente del trabajo que estamos haciendo con el Partido de los Trabajadores, pero coincide políticamente porque es una necesidad real, concreta, y eso es lo que está empezando a generarse con esta unidad, donde está la Tupac Katari y Ponchos Rojos, donde ingresan los gremiales, están ingresando también sectores de salud, y distintos sectores. Entonces, eso es muy importante verlo desde esa perspectiva. Y el otro espacio
espacio que se necesita es justamente empezar a coordinar una alternativa que, que sea política, un frente contestatario con todos estos sectores que se movilizan contra este gobierno, con distintos dirigentes y personalidades importantes que justamente se caracterizan por haber sido independientes y en gran medida opositoras al gobierno del MAS, tanto con Evo como con Arce, y además independientes de todo lo que es esa bolsa de la oposición derechista con Camachos, Mesas, Manfred y compañía, y que justamente necesitamos tener ese tipo de figuras independientes para lograr tener una alternativa, un frente de unidad, ¿no? Que obviamente puede haber muchas diferencias y distintos matices adentro, pero es lo que necesita y urge la realidad nacional en este momento, ¿no? En este momento más aún cuando se están empezando a presentar candidatos de uno u otro lado, que todo el mundo está viendo ahí, sobre todo de distintos actores afines a la derecha, que quieren aparecer como candidatos, ahí está Manfred, etcétera, etcétera. Bueno, es necesario que haya una voz y el planteamiento de la unidad desde la oposición, desde la izquierda, desde el pueblo trabajador, desde los sectores populares, frente a todo lo que es el MAS, frente a las dos alas del MAS, bueno, que son más visibles. Adentro también hay otras peleas más, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento que hacemos nosotros desde el Partido de los Trabajadores, que les hacemos a todos los compañeros que se están movilizando a partir del día de mañana y en general que están descontentos, a todos los compañeros activistas, a los compañeros que han salido a movilizarse en defensa del medio ambiente, en defensa de nuestros bosques y en general. Y para esto también le hacemos el llamado bueno, a personalidades destacadas, que incluso aparecen en las encuestas, como es el caso de la compañera María Galindo, que debería ser parte necesariamente de una alternativa de este tipo, y es también un planteamiento que le hacemos a ella para que ella se ponga y asuma la necesidad. No es algo que sea una cuestión de voluntad personal, es una necesidad objetiva de la realidad actual, que se necesita un frente de unidad de todos los sectores que sean independientes al MAS y a la derecha, ¿no? De igual forma, los compañeros del Magisterio Urbano de La Paz y, bueno, y de otros sectores en el país, el compañero José Luis Álvarez, la compañera históricamente también que fue dirigente ahí, Vilma Plata, todos los compañeros en general del POR que también tienen incidencia, sobre todo en el sector de maestros, y a otras organizaciones, ¿no? Esto es muy importante, lo hacemos del Partido de los Trabajadores, el compañero Jaime Solares también que tiene ese tipo de inclinación de haber sido y haberse mantenido independiente, pese a los llamamientos y a todo lo que le han podido ofrecer distintas candidaturas, ya sea del MAS o de la oposición derechista, bueno, que se han mantenido independiente. El compañero Jaime Solares, fundador del Partido de los Trabajadores y actualmente integrante de la Dirección Nacional, también es parte de este llamamiento, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar, la unidad, un espacio de unidad pese a las diferencias que permitan levantar una alternativa desde los sectores populares, desde el pueblo trabajador, contra el masismo, contra la oposición derechista, con las respectivas reivindicaciones nuestras, centralmente y dadas las condiciones actuales, por todo esto de los incendios y todo esto, y además de qué es lo que más diferencia en general en la política nacional, es la ruptura y la exigencia de la expropiación de la oligarquía terrateniente y de la misma forma la expropiación y la nacionalización de todo lo que está en manos de las transnacionales. Esos puntos son centrales para comenzar a elaborar una propuesta y una alternativa política de un frente común de todos los sectores de los trabajadores, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento que hacemos del Partido de los Trabajadores. En ese marco es en el cual consideramos que es importante apoyar a los sectores que se movilizan contra este gobierno, pero en la perspectiva de que no sea solo contra el gobierno de Arce, sino contra todo este séquito, como decía un poco el compañero Signani, ¿no? También contra todo el desastre que ha hecho Evo Morales, que no vuelva Evo Morales, pero que tampoco vuelvan los derechistas tradicionales, los neoliberales. Es hora de que sea el pueblo trabajador quien tome el asunto en sus manos y desde nuestras propias organizaciones, recuperando las organizaciones que el MAS ha ido destruyendo, como la Central Obrera Boliviana, se pueda plantear esta alternativa que sea a todo nivel y a todo espacio en el país, ¿no? Y también en los espacios electorales. Bueno, es en ese marco en el que nosotros vemos estas movilizaciones que comienzan el día de mañana y el respaldo a las bases que se movilizan en este marco y bueno, justamente el planteamiento de que esto avance más allá, ¿no? Y que no se quede como algo que pueda ser instrumentalizado, ya sea por evistas o incluso por la misma oposición derechista, solamente contra el gobierno, sino tendría que ser
y un planteamiento que está sentido en distintos sectores de la base, que sea contra todos estos, que se vayan todos, que entre el pueblo trabajador, que se conforme un gobierno de los trabajadores del país. Miguel, si quieres complementar un poco. Sí, coincidiendo con todo lo que decís, eh, hubo algunos pasos todavía relativamente menores, pero bueno, en primer lugar, esta unidad que hay de lucha en La Paz es un paso adelante, la coordinación de lucha. Eh, Además de eso, hay centrales obreras departamentales con bastante independencia. Una es la COD de Chuquisaca, que llamó a una gran movilización, a tres movilizaciones creo que hizo, y planteó la unidad que tenía que ser de todo el país. El otro hecho fue el Congreso de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, que planteó una alternativa de los trabajadores. Bueno, son pasos que uno dice se llevarán adelante o no, cómo, pero son cosas concretas que lo han votado sectores importantes de base. En el caso de la CODE Cochabamba, todo un congreso. Fue propuesta de Jesús Choque en principio en Fabriles, lo votó Fabriles y después lo votó todo la CODE Cochabamba. Entonces, un paso adelante importante. Ahora, claro, sería importante que la CODE Cochabamba, la CODE Chuquisaca, estos que se movilizan, los campesinos por ejemplo, los Ponchos Rojos han dicho que van a hacer una reunión nacional. Todos descartan a la COP, porque la COP no, efectivamente no está sirviendo para nada ahora. Hay que recuperarla, obviamente, pero más allá de eso, hay que unirse, en primer lugar, ¿no es cierto? Eso lo plantearon los Ponchos Rojos. Bueno, nosotros, como Partido de Trabajadores, estamos llamando a su unidad, llamamos a estas organizaciones, sí, a preparar una reunión nacional de todas las organizaciones, tanto para en primer lugar para la unidad en la lucha, lo primero, ¿cierto? Con todas las demandas, y segundo, para esto, de una alternativa política, para poder tener una alternativa de poder real. Eso es lo que necesitamos, nada más. Muy bien, Miguel. Y bueno, de esta forma vamos concluyendo, ¿no? Este programa de Radio Rebelión de este 15 de septiembre del 2024. Ya nos encontramos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Un abrazo. Un abrazo, compañeros, y ya nos encontramos la siguiente semana con todos los que siguen este su programa, Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.